fábula pastoral iniciaremos una nueva meditación. Terminamos la del buen pastor, los pastores al servicio del rebaño. Hoy comenzamos la que tiene como título Que todos sean uno, unidad y credibilidad de la iglesia. Comenzaré invitándoles a que lean los siguientes textos: Juan 13, del 34 al 35, Juan 15, del 12 al 14 y Juan 17, del 20 al 24, que serán base de nuestra meditación. Jesús, al darnos su mandamiento nuevo, nos pide no solo amar a los demás como a nosotros mismos, según Lucas 10, 25 al 37, y amarlo a Él en los demás, según Mateo 25, del 31 al 36, sino de relacionarnos mutuamente en el amor de Dios. El amor no será perfecto hasta que en la iglesia no nos amemos con un amor recíproco. Debemos amarnos con el mismo amor que Cristo nos ha amado. Así todos sabrán que somos sus discípulos. Amor cuyo culmen es la unidad. Amor que revela la relación misma de la Trinidad. Con su mandamiento nuevo y con su oración por la unidad, Jesús convoca a toda la iglesia a centrar su vida y su misión en esta unidad salvífica, hecha historia en la comunidad de los creyentes. Esto es hoy particularmente necesario, ya que el Señor, a través del concilio, nuevamente ha llamado a su iglesia a poner la unidad en el centro de su vida. Unidad, pero ¿cuál unidad? Ciertamente no aquella del uniformismo, ni aquella puramente formal y externa, sino la que es fruto del amor recíproco, del amor hecho encuentro, relación en la comunión y participación del amor de Dios, compartido entre aquellos que le han acogido y se han hecho iglesia. Profundizaremos, por lo tanto, aunque sea en una forma limitada, este amor, unidad que Jesús nos regala y nos deja como tarea. Es evidente que nadie hoy en la iglesia niega la unidad. Al contrario, todos la desean, pero es urgente clarificar los criterios para evitar que se acentúen los puntos de vista que de hecho la hacen más difícil. La profundización la haremos en dos momentos. Partiremos del amor recíproco, análogo a aquel con el cual Cristo nos ha amado. Es el compartir del mismo amor, aquel de Cristo, que aquellos que se aman nosotros. Se trata de querer el bien del otro porque es un bien para él mismo y al mismo tiempo es el propio bien, la propia realización personal. Es poner nuestra vida al servicio de los demás, dándola de diversas maneras, haciendo así de los demás verdaderos amigos. En el segundo momento, responderemos a la pregunta: ¿cuál unidad es idónea para hacer creíble a Cristo? Indudablemente es la unidad que Dios mismo nos regala y de la cual Él es protagonista. Es la unidad espiritual, pero que la iglesia comparte y acoge en la fe, esperanza y caridad, unidad visible. Como cuerpo orgánico en el cual todos los dones, carismas y ministerios encuentran su puesto y son compartidos con todos los bautizados para la común participación en las tres funciones de Cristo: profetismo, sacerdocio, realeza, servicio. Organicidad, que es exigencia, que funda sus raíces en el bautismo y en las múltiples manifestaciones del Espíritu. Es un ideal hacia el cual hay que caminar y por lo menos en parte alcanzar, conscientes de las muchas limitaciones que la naturaleza y el pecado ponen a su ejecución, pero con la seguridad de que para Dios nada es imposible. Continuaremos, que sea de su provecho.